Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestra charla de Logrando Hábitos Progresivos. Este tema lo vamos a abordar inicialmente hablando desde el principal punto que nos puede ayudar a lograr el cambio. Y el primer punto, y el más importante, se llama fe. ¿Por qué es el más importante? Porque inicialmente nosotros podemos hablar o ver la fe desde dos variables. Desde algo que sea imposible o algo que sea posible. ¿Sí? Cuando nosotros queremos lograr algún tipo de cambio y ese cambio puede ser de pronto muy drástico o puede verse de pronto como un milagro, generalmente muchas personas lo ven como algo imposible, ¿sí? Pero si nosotros pensamos que ese cambio, que ese logro es posible, pues digamos que la cosa empieza a cambiar. Entonces nuestra perspectiva de fe se tiene que ver hacia lo posible. Entonces, en el día a día nosotros tenemos muchas situaciones o eventos que nos pueden dar seguridades o certezas. La fe es la seguridad o la certeza de lo que todavía no se ve, de lo que todavía no ha pasado. Ejemplo, estamos en un país como Colombia, usted paga sus servicios del agua y usted tiene sed. Usted va con la absoluta seguridad de que abre la llave del grifo y sale agua, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo sencillo de cómo puede operar la fe, ¿sí? Entonces, este primer paso para lograr un hábito progresivo tiene que estar absolutamente claro en algo que usted desee cambiar o lograr. Su primer paso, el más importante, es la fe. Es creer que ese objetivo, que eso que usted se trazó, va a ser como encontrar el agua cuando usted abre el grifo. O está en un horario, no sé, de 8 a 9 de la mañana, está cerca aquí a una panadería y usted sabe que a las 8:30 sale el pan francés. Usted va a la fija por su pan francés o su pan baguette, como le llaman hoy en día. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar la analogía y tenemos que buscar que esas cosas que normalmente nosotros ya tenemos como seguros, como seguro de que va a ocurrir, también lo podemos lograr en el proyecto, cambio o propósito que nosotros queramos. Entonces, el primero y el más importante va a ser la fe. ¿Listo? Entonces, esos ejercicios de fe, nosotros ya los hemos visto. Y esos ejercicios de fe, cuando hablaba Iván en charlas pasadas, usted ha tenido momentos de su vida donde usted ha logrado algo grandioso, algo ganador, algo en lo que usted se destacó, algo que usted pensaba que a lo mejor no podía ocurrir y pasó, se logró, ¿sí? Y entonces nos sentimos, ¿cómo nos sentimos cuando algo así ocurre? Cuando algo se logra, cuando ese proyecto se concreta. Hay un sentimiento. Es un sentimiento, puede ser de júbilo, puede ser de felicidad, y que a su vez en algún momento puede hacer que usted lo pueda compartir con alguien. Primero uno lo comparte con los seres queridos, con la familia. Uno lo comparte con esas personas a las que uno tiene que decirle: ¿ves que sí se pudo? ¿Ves que sí se puede? ¿Ves que este problema tan tenaz o tan grave que nosotros teníamos se solucionó? ¿Y por qué se solucionó? Porque estaba el primer paso. Porque esa fe ya estaba ahí, en que algo podía cambiar.
Entonces, esa expectativa y esos ejercicios de fe, recordando esos éxitos, esos episodios donde nosotros hemos logrado algo positivo, pues son los que nos ayudan a fortalecer este primer punto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos diferentes proyectos en nuestras vidas que queremos cambiar. Entonces, para los que no pueden ver, estoy pintando 3 montañas. ¿Sí? Vamos a tener 3 montañas. En esas 3 montañas, nosotros vamos a poner 3 áreas de nuestras vidas. 3 áreas maestras, por así decirlo. Áreas grandes que nos importan a nosotros, como la salud, como el dinero, como el amor. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esta primera montaña es la del dinero. Aquí pongamos otra, Iván. ¿Cuál puede ser otra gran montaña? Dios o espiritualidad. 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 Y otra, Carmen. La familia tal vez. La familia, pero algo que tú quisieras lograr con tu familia. ¿Qué podría ser? ¿Alegría entraría dentro de la espiritualidad o tranquilidad o...? ¿Qué te da tranquilidad, por ejemplo? Puede ser. Más la espiritualidad, ¿sabes? Sí, Para mí, la espiritualidad. ¿Y la espiritualidad está relacionada con el dinero? en algunos casos. Ahí hay creencias que son contrarias. Ujú. Pero toda persona que es espiritual, que a lo mejor está ejerciendo un servicio en favor de los demás y conoce cómo funciona el dinero, va a ser una persona próspera. Como también hay personas que son espirituales y que a lo mejor de pronto para ellos no es prioridad el dinero. También puede pasar. Pero una persona que tenga espiritualidad y tenga conocimientos de mercado, de marketing, de finanzas, de negocios, estas dos están alineadas. Por eso las puse igual. ¿Sí? Pero digamos que ninguna de estas dos va a funcionar si usted no tiene salud. Uy, total, sí. Y como metimos acá espiritualidad y yo tenía en mente otra gran montaña, voy a meter una aquí que va a ser amor o relación de pareja. Y todas son importantes. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 grandes montañas: amor, dinero, espiritualidad, salud. Todas son importantes. Hay personas que le dan prelación a una sobre la otra, ¿sí? Pero ¿cómo lograr un hábito progresivo? Y es que nosotros nos vamos a imaginar acá. Nosotros somos esta persona. Esa persona está donde comienza la montaña, en la parte baja de la montaña, ¿sí? Y desde este punto nosotros vamos a poner una escala. Y es como medir la altura de la montaña. Pero esta altura de la montaña es un estándar. ¿Qué es un estándar? Estándar lo estamos ejemplificando acá como la altura de la montaña, como el punto más elevado, como en espiritualidad el Papa, Gandhi, Buda, los que llegaron a la cúspide. En dinero, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. En Colombia, Luis Carlos Sarmiento. ¿Sí? En amor, personas que tienen relaciones de pareja extraordinarias. Que sí las hay. Carmen Villalobos y su esposo. Relaciones bonitas, relaciones hermosas. Están muy bien. Ambos están en la misma vibración, comparten ideales, son absolutamente afectuosos, incondicionales, no son egoístas, son la expresión máxima del amor en el estándar más alto. Esa es la cúspide. Y salud. Esta es un área también muy descuidada y que nosotros deberíamos también tenerla como muy importante. En salud, ¿qué puede ser? Que tengas vitalidad y energía
de acuerdo con las proporciones de tu cuerpo también, ¿sí? Porque de nada te sirve tener todo el dinero del mundo si estás a punto ya de morirte. No va a servir de nada. O eres la persona más vital y activa del mundo y no tienes cómo pegarte un buen viaje, ¿sí? O tienes todo el dinero del mundo, eres absolutamente egoísta, no vas a conseguir una buena relación de pareja, ¿o sí? Tampoco, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que todas estas grandes montañas, pues son las principales áreas maestras de nuestra vida y nosotros estamos aquí abajo, ¿sí? Entonces, acá en este sitio es lo que normalmente la gente dice que es la zona de confort, lo que ya conoce. Esta es su parte plana. Esta es su parte plana. Acá es donde los lleva a usted todos los días de pronto a hacer lo mismo, tener el mismo empleo, tener los mismos amigos. Es lo que normalmente usted ya conoce, ¿sí? Entonces, hace 15 días participé de una actividad que se llama reforestación, con un colectivo de Bogotá, del sur de Bogotá, que se llama Renuce. Ellos son un colectivo, son un grupo de 5 jóvenes que conocen los cerros orientales y están haciendo esfuerzos para mitigar una problemática que tienen los cerros orientales. No solamente los cerros orientales, todo el altiplano cundiboyacense. Entonces les cuento la historia. Hace más o menos 60 años, esto tuvo que haber sido un negocio entre el gobierno de entonces y el gobierno de Australia. Y necesitábamos reforestar. Colombia necesitaba reforestar el altiplano cundiboyacense. Entonces, ¿qué vamos a traer? Vamos a traer pinos y eucaliptos. Los pinos y los eucaliptos son especies que necesitan grandes cantidades de agua. Entonces, el día que tengan la oportunidad de ver un eucalipto, de que lo tengan cerca, miren en el piso y alrededor de donde está el tronco, se van a dar cuenta que todo el suelo está absolutamente seco, porque ellos acidifican el pH del suelo y matan las especies que están en su entorno. Entonces, claro, ellos, como conocen esa problemática, pues han decidido reforestar, tumbar ese tipo de árboles y traer plantas que son nativas del ecosistema de nuestro bosque alto, semipáramo, creo que es que le llaman. Entonces, cuando yo fui a esa actividad, voy a pintar, fui al cerro de El Suque. Entonces vamos a decir que espiritualidad es el cerro El Suque, ¿sí? Entonces, esa actividad estaba programada lo mismo, 15 días antes. Invité a ciertas personas, lo mismo, puede pasar cualquier eventualidad y está bien. Finalmente, me acompañó mi tía y mi mamá, no importa. El día antes les dije, recuerden que mañana tenemos la salida al páramo del Suque. ¿Qué es lo primero que normalmente uno hace cuando quiere experimentar un cambio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a oponer? Resistencia. La resistencia, ¿quién la ejerce? La mente. ¿Por qué? Porque la mente está diseñada para protegerlo de los riesgos, de los cambios, de lo que habitualmente es desconocido, ¿sí? Porque esa parte del cerebro, esa córtex reptiliano, es el que hace miles de años nos protegía del ataque de un león, de una fiera. Llegaba una fiera, ¡pum!, le disparaba esa parte del cerebro de que identificaba el peligro y usted salía corriendo, se defendía, se metía en las cavernas, prendía fuego, se defendía, etc. ¿Sí? Eso mismo está pasando hoy en día, pero de una forma diferente. Entonces, normalmente nosotros estamos ubicados aquí en la base de la montaña
y les digo a mi mamá y a mi tía, mañana tenemos que salir a las 6 de la mañana. Uy, Juan, pero ¿cómo así? Es muy temprano, ¿no? No. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar en un punto de encuentro a las 8 de la mañana en el portal del 20 de julio. Si nosotros queremos estar a las 8 de la mañana ya, tenemos que garantizar y salir de la casa a las 6 de la mañana. Si tenemos que salir a las 6 de la mañana, ¿a qué hora ponemos el despertador? A las 5:30. Y si usted se demora un poquito más en arreglarse, póngalo a las 5:15. No, pero ¿cómo así? Es muy temprano. Entonces, empiezan a manifestarse todas esas resistencias. Ese círculo vicioso. Ahora, yo solamente estaba hablando con 2 personas, pero hay muchas personas que tienen una vida social muy agitada. Entonces, ¿qué va a pasar con un grupo de personas, por poner un ejemplo, de un barrio popular que les interesa de pronto otro tipo de planes, como por ejemplo tomar trago, irse de fiesta, jugar tejo, levantarse, sí, podría ser un buen plan, pero levantarse normalmente un domingo a las 10 de la mañana. Entonces, si esa persona está rodeada de 15, 10, 20, 50 personas que no les interesa este plan, pues adivine qué le va a pasar a este pobre interesado en ir a hacer reforestación. No lo van a dejar. Automáticamente ese círculo de amigos, círculo de familiares, círculo de conocidos, esposo, esposa, amante, hermano, primo, madres, abuelas, le dicen, no vaya. ¿Para qué va a hacer eso? Si eso es desconocido, a lo mejor le va mal. ¿Usted por qué quiere salir del país? ¿Por qué va a tomarse unas vacaciones en Aruba? Si a lo mejor puede ir a Melgar, está más cerquita. Usted está solamente a 2 horas de Melgar. Pero si usted va a tener un viaje a Aruba con la persona que ama, se va a ir playa, brisa, mar, paquete todo incluido, va a conocer personas nuevas, pues ¿por qué no intentarlo? ¿Cierto? ¿Por qué no hacerlo? Y eso mismo pasa con todos los estándares de nuestras áreas maestras: salud, dinero, amor y espiritualidad. ¿Sí? Entonces, el primer paso, voy en el tercero ya. El tercer paso va a ser definir su objetivo o su meta. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de mi caminata al cerro del Suque, pues nuestro objetivo era acá. De hecho, allá había una bandera blanca. Les cuento otra anécdota de ese viaje. Cuando nosotros regresamos, ya bajamos de la montaña y estábamos haciendo nuestro transporte, mi tía volteó a mirar a la montaña y me dijo algo que a veces lo llena a uno de orgullo y uno no sabe cómo expresarlo. Yo no puedo creer que hayamos ido hasta allá. Se veía tan lejos, se veía tan lejano, que no creo haber ido y regresado desde esa distancia. ¿Sí? Pero todo este camino, pues, parte primero de que nosotros tenemos que definir hasta dónde vamos a llegar. Y entonces ahí es cuando usted tiene que fijar su estándar. ¿Cuál va a ser su estándar en el amor, en el dinero, en la espiritualidad y en la salud? ¿Hasta dónde le va a apuntar? Entonces, habrá gente que tenga expectativas muy bajas. Habrá gente que diga, no, yo ya no creo en el amor. Pasa mucho. Yo ya no creo en el amor, yo ya no creo en las relaciones de pareja, lo descarto. Entonces esta montaña se derrumbó. El dinero, dependiendo de
sus creencias. Por eso digo que las creencias son las que atan a las personas hacia su zona de confort. Por eso es que las creencias es una vaina que nos controla. Entonces ya les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, lo primero es definir el objetivo. ¿Cuál va a ser su estándar? Usted tiene el estándar más alto, un estándar medio, un estándar promedio, o seguir como está. Cada quien quiere. Pero aquí es donde está uno de los grandes misterios y secretos de la vida. Dios nos dio libre elección o libre albedrío. Cada quien decide hacia dónde va a llegar. Entonces, ¿usted quiere tener una vida de multimillonario? ¿Usted quiere tener una vida donde usted no tenga deudas y tenga buenos gustos? O sea, está en la parte superior de la montaña, digamos que no abajo, pero... O usted quiere emprender, pero a lo mejor quiere tener un negocio pequeño. O quiere seguir igual. La mayoría de la gente sabe lo que no quiere y no sabe lo que sí quiere. Bueno, ya les explico cómo es el tema. Pero bueno, tercer paso, definir su objetivo. ¿Hacia dónde le va a apuntar? Usted va a poner su estándar donde quiera. ¿Sí? Entonces, para mí, por ejemplo, en temas de salud, era subir de peso, subir de masa muscular. Entonces, apunté mi objetivo a llegar a X cantidad de peso. ¿Sí? ¿Cómo lo iba a lograr? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar que esto es una sumatoria de pequeños pasos o escalones para llegar a un objetivo. Son pequeños pasos los que se tienen que ir dando. Por eso es que el tema se llama de hábitos progresivos, porque van a ir creciendo, pasito a pasito, pasito a pasito. ¿Sí? Porque de paso en paso, después de... Les comento que nos demoramos como 2 horas y media. Pero les aseguro que cuando estábamos acá, tuvimos la oportunidad de mirar hacia Bogotá y de mirar hacia este lado. Y es una experiencia muy bella, poder ver el contraste de cemento versus verde, estando en la parte alta de la montaña. ¿Listo? Entonces, tercero, definir el objetivo. Cuarto, entonces acá es cuando nosotros empezamos a tener que mirar nuestras creencias. Y para ejemplificar nuestras creencias, vamos a suponer que acá hay una cuerda y que acá hay un grupo de personas jalando la cuerda. ¿Se han visto ese ejercicio de jalar la cuerda? Que aquí se reúnen varias personas jalando la cuerda. Y gana el que tumbe al otro equipo, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre estamos en esta incógnita. Nuestro cerebro inconsciente, vamos a suponer que aquí tiene, que está de este lado. Este es nuestro inconsciente. Tiene 9 personas. Y acá está nuestro cerebro consciente. Tiene una persona. ¿Cuál gana? El que tiene 9, ¿cierto? El que tiene 9 va a tumbar al otro. Y acá es donde están nuestras creencias. Por eso es que las creencias nosotros no las vemos, pero son las que tienen más fuerza sobre nuestras acciones. Son las que nos controlan en el largo plazo. Entonces, si esas creencias nos están apoyando a quedarnos acá, pues nosotros nunca vamos a subir. Nunca vamos a lograr ese camino. Nunca vamos a avanzar, porque nuestras creencias nos están controlando. Entonces, la primera misión que nosotros tenemos es descubrir qué creencias tenemos del amor, del dinero, de espiritualidad y de la salud. Por ejemplo, en esta de salud, recuerden que hay creencias también que son heredadas o que vienen desde la niñez. Entonces, si por ejemplo
en su familia han padecido de algún tipo de enfermedad, llámese cáncer, no sé, diabetes, la que sea, generalmente se pasan de generación en generación, hasta que hay alguien que rompe esa maldición. Y pasa lo mismo en el dinero, pasa lo mismo en espiritualidad y en el amor. Ejemplo, mujeres que de pronto tienen relaciones desafortunadas, tienen una hija, a la hija le pasa lo mismo, a la nieta le pasa lo mismo, pasa igual. Personas que tienen comportamientos o creencias negativas en contra del dinero, personas que de pronto son egoístas, piensan que el dinero es malo, ¿qué va a pasar con sus hijos? Van a pensar lo mismo, ¿sí? Personas que de pronto hablen mal de la espiritualidad o confundan la espiritualidad con ser religioso, tampoco van a sembrar buenas semillas. Y en salud, pues igual. Lo que les hablaba, enfermedades que pueden transmitirse de generación en generación. Entonces existen varios patrones que están anclados en esas creencias y que para romperlas, primero tenemos que hacernos conscientes de que nuestro cerebro funciona así. Casi que funciona que en piloto automático. ¿Por qué? Porque aquí hay 9 personas que le están ganando al consciente. Siempre. Entonces, usted puede decir, yo quiero tener un negocio abundante. Pero si detrás de eso está la creencia de que ser independiente es malo, va a ganar esta. Usted dice, yo no quiero tener deudas. Pero si detrás de esa creencia usted piensa que la deuda es algo malo, va a ganar este lado. Siempre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de cómo funciona a nivel interno nuestro cerebro y de cómo tenemos que vencer este subconsciente o cambiar estas creencias, pues ya ahí vamos a dar otro paso importante, que es ser consciente de cómo funciona. ¿Sí? Entonces, tenemos primero fe en el objetivo. Repasamos. Nos fortalecemos con ejercicios de fe. Definimos un objetivo y después escarbamos nuestras creencias. Ahora, para romper esas creencias hay que salirnos del molde. Y ahí es donde nosotros tenemos que suponer que si esto es una escalera, el primer paso va a ser el más difícil. Es el más alto. Es el escalón que más dificultad nos va a causar. ¿Por qué? Porque es que estamos rompiendo un patrón de comportamiento habitual que nosotros tenemos. Entonces, ahí nosotros podemos experimentar cuáles son los grandes motivadores del cambio. Entonces nosotros tenemos 2 grandes motivadores de cambio. Uno es el dolor y el otro el placer. Entonces, conocí a una mujer que desde donde vivía, su vivienda y su lugar de trabajo, había una distancia de 3 kilómetros en Bogotá. Entonces, 3 kilómetros. Eso viene siendo como 3 barrios, ¿sí? Esa mujer, para llegar desde su casa hasta su trabajo, tomaba bici taxi y después cogía un bus. Haciendo estas 2 cosas, dependiendo del tráfico, podía demorarse entre 30 minutos y 40 minutos. Ahora yo les cuento otra cosa. Ustedes saben que uno puede recorrer esta distancia a pie en 30 minutos. Es decir, que si ella se encontraba en un trancón, pues lo único que tenía que hacer era timbrar, bajarse y caminar. Y en menos de media hora iba a llegar, ¿sí? Entonces, a esa persona yo le decía, este recorrido usted lo puede hacer en 10 minutos
en bici. Pero si no sabe montar bici. Pero en la infancia sí sabía. Entonces yo le decía, todos los días me comentaba que el tráfico era tenaz, que a veces no conseguía bicitaxi, que los colectivos pasaban llenos en hora pico, que le afanaba llegar tarde. Y yo le decía, ven, pero cómprate una bici y llegas en 10 o 15 minutos. Desde el punto de vista de tiempo, de salud, puede ser una buena idea, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Bueno, bien, gracias. Pero ella no lo hacía. No lo hizo. Entonces yo le estaba diciendo, bueno, aquí tiene un motivador de placer. ¿Por qué? Porque puede dormir de pronto más tiempo, porque se va a ir más relajada, porque no tiene que aguantarse los tumultos, los trancones. Entonces yo me le estaba yendo por este lado. Así eché el carretazo, eché el cuento, la motivé a que lo hiciera. No se pudo. No se pudo. ¿Qué pasó? Que un día llegó absolutamente molesta al apartamento y me dijo, Juan, estoy cansada del transporte en Bogotá. Un infeliz gordo me iba a robar. Lo vi cuando estaba metiendo la maleta en el bolso y lo alcancé a pillar y el tipo sacó la mano, pero casi me roba el celular. Eso sería una experiencia de dolor, ¿verdad? Pues oh sorpresa. A partir de esa experiencia de dolor, decidió comprarse su bicicleta y ahora se demora 15 minutos desde la casa a su trabajo. Así como le pasó a ella, uno puede pensar que su principal motivación puede ser el placer. Pero lo que nos obliga a cambiar, Definitivamente es el dolor, sí. cuando uno ya está presionado, cuando uno le pasa algo extremo, cuando dice no me aguanto más esta situación, cuando uno lo maltratan. Esas situaciones de dolor son las que definitivamente nos pueden motivar al cambio. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Viene nuestro sexto paso. Y es conseguir referentes que ya hayan escalado, que ya hayan logrado el objetivo. En amor, en dinero, en espiritualidad y salud. Personas absolutamente exitosas en cada uno de estos campos. ¿Sí? Porque si usted tiene que tomar una decisión en términos de dinero, pues no le va a ir a preguntar al que está más jodido, ¿o sí? Usted le va a preguntar a alguien que sepa cómo administrar el dinero. Si usted quiere mejorar su figura o su estado físico, pues usted acude a un buen entrenador. Si usted quiere mejorar su espiritualidad, dependiendo de la vertiente en la que se quiera orientar, pues busca a los grandes maestros espirituales. En relaciones de pareja, exactamente igual. Usted escoge ese referente que lo va a ayudar y después de ese referente, usted tiene diferentes fuentes, que puede ser un libro, un video, un audio, una conferencia. Y como el tema es que las creencias son muy fuertes y todos acá pues somos mayores de 25 años, yo creo, ¿sí? Digamos que somos entre 25 y 30 y algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llevamos 30 y pico de años con este modelo. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder romper este modelo tenemos que tener algo que se llama acción masiva. Acción masiva es como cuando Iván me decía, usted va a empezar, Juan Manuel, usted va a empezar a hacer gimnasio, prácticamente usted tiene que obsesionarse. Cuando él me dijo obsesionarme, yo lo tomé como una palabra negativa. Yo digo, obsesionarme, yo no me voy a obsesionar con nada. Pero ese obsesionarse es
acción masiva para que usted pueda empezar a coger de estas 9 personas, usted vaya, ya no pasa una, ya no está aquí 8, sino que aquí ya hay 2. ¿Cómo logró usted pasar una persona de aquí a acá? A lo mejor leyendo un libro. Va a quitar otra. Afirmaciones de éxito. Ahora, hay mucha gente que el tema de las afirmaciones lo ven como algo estúpido o como algo irracional. Ejemplo, usted está bien en la inmunda a nivel económico y usted empieza a decir, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Es carreta porque usted sabe inconscientemente que usted no es millonario. Diferente es cuando uno empieza a decir o cambia el sentido de la afirmación y dice, mis ingresos están creciendo día a día. O yo estoy buscando el camino para tener libertad económica. Empiezo a hacer afirmaciones que sean más realistas. Porque si usted hace una afirmación del tipo, sí, del tipo que finalmente no se la va a creer, pues no le va a ayudar de nada, porque su inconsciente es más sabio y va a decir que va, carreta, usted me está pintando pajaritos en el aire, y así no funciona el tema. Entonces, cuando usted se obsesiona con este plan de mejorar sus relaciones amorosas, su situación financiera, su espiritualidad y su salud, busque los referentes y empiece a tomar acción masiva para que ese primer escalón no le cueste tanto y usted, como se está obsesionando con el tema, lo está haciendo algo habitual. Entonces, cuando usted empieza a hacer algo habitual, ¿qué va a pasar? Que su inconsciente va a adquirir la nueva rutina o el nuevo programa. Usted volvió a reformular su cerebro para ser millonario, para tener relaciones de pareja excelentes, para tener una buena salud, y todo esto lo reconfiguró a partir de ese cambio, de esas creencias. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Le está quitando poder a esas creencias viejas que usted ya tenía. Entonces, escoja un buen referente, lea sus libros, haga los videos, haga las actividades, y después de eso, ya la parte final, planifique. No de métodos de planificación. Planificación familiar. No es el motivo de la charla. Pero si usted anote las acciones, seminarios, conferencias, reuniones con personas que tengan el mismo propósito que usted tiene. Hay una regla del 33% que me pareció muy buena que nos compartió Iván a mitad de semana. 33% de nuestro tiempo lo tenemos que distribuir en 3. 1. Aprendiendo de esos mentores. Si decimos que son 9 horas, entonces 3 horas que usted va a dedicar a leer, estudiar, escuchar de esas personas que ya lograron el objetivo. El otro 33% es con personas que estén en el mismo propósito suyo. En la misma vibración. En la misma vibración energética. Excelente. La vibración, si usted habla con una persona que tiene una fortuna de 1.000 millones de pesos, su vibración es mucho más alta. Y ustedes empiezan a notar a esas personas por su nivel de energía, por cómo se expresan, su tono de voz, su enfoque, lo disciplinados que son. Se les nota. Entonces, claro, con estas personas uno está aprendiendo. Con las personas que tienen la misma vibración, pues, ¿qué está haciendo? Pues está fortaleciendo el grupo. ¿Sí? Vamos a hablar de que
ya no estamos en este nivel, sino que vamos aquí a la mitad de la montaña. Y aquí en la mitad de la montaña, nosotros estamos haciendo una caminata con 10 personas iguales a nosotros. Pues si usted va con esas 10 personas que están mirando acá, pues son personas que en algún momento donde usted se resbale, lo van a ayudar, lo van a motivar, le van a decir, no mire hacia abajo, mire la cúspide, porque hacia allá vamos todos. Y vamos en la misma onda, vamos con el mismo pensamiento y con el mismo objetivo, ¿sí? Eso es lo bonito de ese siguiente 33%. Y el último 33% es para las personas a las que nosotros necesitamos ayudar. A las que necesitan de eso que nosotros ya sabemos. Es ese 33% donde yo decido, voy a enseñarle a esta persona que está mirando hacia acá. Porque volvemos al mismo tema. Si son personas donde dicen, ay sí, yo voy a asistir a esto que se llama transformación personal, voy a ir el sábado por la tarde y el viernes se cambió el plan. Pues son personas que necesariamente están mirando hacia otro lado, no están mirando hacia acá. Porque si estuvieran mirando hacia acá, estarían aquí. Nos estarían acompañando, porque forman